Libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 16 y 17. Por reverencia a la palabra de Dios, ponte de pie, leemos el versículo 17 y entonces tomas asiento. Dice así: en el nombre poderoso de Jesús. Tiene como subtítulo en Reina Valera: Pedro y Juan son perseguidos. Amén. Dice así en el nombre de Jesús. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Toma tu asiento. Hay una versión que también dice persecución contra los apóstoles. La palabra de Dios a todos dice: tratan de callar a los apóstoles. Yo creo que esa es más clara, más apropiada. Pero yo creo que hacen un complemento todo. Pedro y Juan son perseguidos, tratan de callar a los apóstoles. Dice entonces así, mi hermano, hemos estado leyendo la Escritura, hemos estado meditando en este libro y siguiendo paso por paso, capítulo por capítulo, entonces podemos ver el contexto que hay detrás de él. Dice que entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos. ¿Te acuerdas quiénes eran los saduceos, mi hermano? Los saduceos eran una secta de ese tiempo, que ellos tenían algo no en común, al contrario, tenían una diferencia con los fariseos. Los fariseos sí creían en la resurrección, pero los saduceos no creían en la resurrección. Entonces, por lo menos los fariseos tenían ese punto a favor, pero los saduceos no lo creían. Y esto es doctrina básica, mi hermano. Tú no puedes y no podemos llamar hermano a alguien que no cree en la resurrección. Alguien que no cree en la resurrección de Jesucristo, ese no es nuestro hermano. Esta es doctrina básica. Esto sí debemos de defenderlo, porque esa es nuestra esperanza. Eso es uno de los regalos más grandes que Cristo nos da. Y te imaginas, si no creemos en eso, entonces no tenemos nada. En estos tiempos hay ciertas religiones que no creen en la resurrección. Hay ciertas religiones que ni siquiera creen en Jesucristo. Lo ven como un profeta más, y no, Él fue más que profeta. Él fue mucho más que todo eso. Él es el Señor. Él es el Dios encarnado. Cualquiera que diga lo contrario dice que es espíritu del enemigo, espíritu del anticristo. Y entonces no le podemos llamar nuestro hermano, ni siquiera por fe. Muchas veces se nos hace fácil decirle a alguien hermano, pero a veces no todos son hermanos, no todos vienen con el espíritu de querer aprender del maestro, de querer buscar el rostro del maestro. Entonces dice aquí que los saduceos, ¿por qué menciono esto, hermano? Porque ellos estaban en el templo. Ellos también ministraban en el templo, eran parte de lo que era, ya veremos ahorita lo que es el Sanedrín, eran parte de lo que era el cuerpo directivo, llamémoslo así, de la iglesia. Entonces, fíjate lo curioso, y me llama la atención esta parte que dice: esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Es bien curioso, mi hermano, porque en hay muchas veces que nosotros podemos tener un cargo, podemos tener nosotros un ministerio, podemos tener nosotros una función en la iglesia. ¿Te puedes imaginar a un pastor celoso? Sí, sí los hay. No solamente los podemos imaginar, los hay. Pero ¿acaso no se supone, y hemos estudiado, y de capítulos atrás decía que tenemos que haber nosotros sufrido un proceso para llegar a ser ¿qué? Hijos de Dios, para llegar a ser un evangelista, para llegar a ser un predicador. ¿Cómo voy a decir yo que soy predicador si no leo la Biblia? ¿Cómo voy a decir yo que si no oro? ¿Cómo voy yo a decir tantas cosas si no me preparo? A final de cuentas, muchas veces pensamos que es por arte de magia. O sea, que Dios manda un rayo y ya soy un predicador. No, mi hermano, tienes que poner tú de tu parte, tienes que buscar. Si tú buscas ser un predicador de fuego, un predicador genuino, auténtico, como los que hay en la Biblia, entonces, ¿qué tienes que hacer?
leer mucho la Biblia. Decía, por ejemplo, el hermanito Patricio ahorita, hablando de los cantos, de la voz, si tú quieres llegar a dominar eso, tienes que practicar y practicar y practicar y practicar hasta que lo domines. Y aún en eso te va a ayudar Dios. Pero no es todo de Él. En estos días, ese es uno de los errores doctrinales. Ciertas denominaciones dicen, ¿qué va a predicar, pastor? Ahorita a ver qué me da el Espíritu. Y lo hacen hasta ese momento. Hay muchos pastores que están, yo algunas veces los llegué a ver de otras denominaciones, que mientras estaba la alabanza, toda la oración, ellos estaban haciendo el mensaje. Y aún así Dios era fiel y no estaban tan descuadrados. Decía, ¿cómo? Señor, yo no puedo hacer eso. Si yo ¿por qué? Bueno, digo, al menos yo en lo personal, me deleito en la alabanza. Quiero estar en la alabanza. Yo creo que soy parte de... ¿Te acuerdas que estuvimos viendo el domingo? Ejemplo, áreas para ser ejemplo. Yo creo que en lo personal, como líder, pues creo que pongo un ejemplo si estoy ahí alabando al Señor, si estoy adorando al Señor. Pero si los dejo ahí, ¿saben qué? Pues ocúpense de esto, ya cada quien tiene delegada su responsabilidad. Voy a hacer el mensaje. Digo, no estoy exento de que un día me ocupe con algo y tenga que hacerlo de esa manera. En lo personal no me gusta como que lo que el Espíritu me dé. Me gusta mejor prepararlo y meditarlo. Y aún así a veces me tiemblan las piernas, mi hermano. Entonces busco que el Señor traiga lo mejor. Busco hacer un pan, amasar bien la masa. Te empiezo a hablar de esto porque de eso va a hablar en la predicación el domingo. Es ablandar bien la masa, amasarla bien, para que tenga una textura que tú digas, no que te gusta, sino que alimente a tu alma, porque la palabra de Dios es la única que puede alimentar el alma. La psicología no puede alimentar ni alimenta el alma. La superación personal tampoco. Los refranes sabios, la sabiduría humana no alimentan el alma. Te pueden alimentar inclusive tu ego, te pueden alimentar tu sabiduría de hombre, pero no pueden alimentar tu alma. La palabra de Dios sí lo puede hacer. Entonces, ¿por qué sentían celos? ¿Por qué menciono esto? Porque los apóstoles estaban haciendo eso, estaban dándole pan de vida a todos aquellos que estaban en ese tiempo, a todos que estaban hambrientos, a todos que de repente sentían. Y esto tiene que ver también con el tema del domingo. Estaban recibiendo palabra de Dios adulterada, palabra de Dios hecha al aventón, palabra de Dios hecha como a ellos les gustaba, como ellos querían dársela al pueblo. ¿Qué pasa? No hay transformación en las almas, en las vidas. De repente espiritualmente están todas tísicas, están desnutridas, tienen anemia espiritual. Por eso es que se les ve en la iglesia, pero sus vidas siguen siendo como las del mundo. Por eso los saduceos eran maestros. Los saduceos sabían mucho de lo que es el Antiguo Testamento. Pero un cristiano no debería de tener celos. Sí puede tener celos, pero no debería. Porque el cristiano se supone, el auténtico, el verdadero, Dios lo cambió. No fuiste tú, mi hermano, que hiciste un esfuerzo por tus propios medios. No, fue el poder de Dios el que te cambió. Eso fue lo que te quitó todo, te limpió todo. Tú no puedes limpiarte de tus pecados, ni siquiera sabes dónde se guardan en ti. La cosa es que los puedes tener en tu conciencia, sentir en tu conciencia, los puedes estar cargando, pero no sabes cómo quitártelos. El único, por eso es maravillosa y poderosa la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, porque Él es el único que te puede quitar los pecados. Él es el único que te puede limpiar de toda inmundicia, su sangre preciosa. Los saduceos no contaban con esa bendición, pero muchos de los que estaban empezando a creer, empezaban a recibir esa bendición de parte de Dios. Los saduceos no tenían esa bendición. ¿Por qué? Ahí está una característica, y ahí es obvio que ellos todavía seguían sintiendo lo que cualquier hombre siente. Ten en cuenta, mi hermano, que tú al decir soy cristiano, no te puedes comparar con los del mundo.
porque ellos actúan y proceden de otras maneras en las que nosotros podemos, sí, pero no debemos de proceder. Y los celos son una de esas cosas. Una cosa es el celo santo de Dios, que dice que Él es Dios celoso, que nos anhela y nos cela santamente, pero su celo nos lleva y lo lleva a protegernos, lo lleva a extender su mano de misericordia, a permitirnos sentir su amor. Sin embargo, los celos del tóxico, los celos de la tóxica, por el contrario, destruyen. Los celos han destruido matrimonios. Los celos han destruido amistades de años, de infancia. Los celos han destruido tantas cosas. Los celos son destructivos, mi hermano. Amén. No podemos decir, es que yo te amo tanto que por eso te celo. No, mi hermano. Es una verdad distorsionada. Es una mentira disfrazada. Entonces, ¿cómo es? ¿Por qué hago mención y me detengo en esto? 11 minutos, porque es importantísimo mencionar todo esto, porque los líderes de ese momento, los saduceos, tenían celos. ¿Qué decían? Que no estaban limpios. ¿Todo por qué? Por su soberbia, por su altivez, porque no querían aceptar la palabra del Señor. Para ellos era poco eso. Peor, porque la palabra del Señor señalaba sus pecados. Aunque Cristo no lo señalara directamente, la palabra del Señor lo señalaba. Se sentían atacados. Hay veces que nosotros cuidamos y protegemos tanto nuestro pecado, que cuando Dios no nos lo toca por medio de la palabra, por medio del predicador, por medio del pastor que nos dice, hermanos, que usted está eso, Dios me lo dijo, újules, nos enojamos y ya no queremos venir. Y allá hay muchos hijos pródigos, lamentablemente. Entonces, se llenaron de celos, mi hermano. Aquí dice, por ejemplo, la Biblia Hispanoamericana, traducción interconfesional, va a ser en la que me voy a estar apoyando esta noche. Dice, entonces el sumo sacerdote y todos los de su partido, que eran el de los saduceos, ciegos de furor, porque los celos se ciegan. Los celos ya no te permiten ver muchas cosas y te enfocas. Los celos traen consigo egoísmo. Estás pensando solamente en ti, en lo que no te gusta, lo que no te parece, lo que tú quieres que se haga, en imponerle a los demás, o sea, no solamente a tu pareja, a los demás, lo que tú quieres que se haga. Y te enciegas con coraje, con ira. Otra posible traducción, como dice aquí, estaban llenos de envidia. ¿Por qué? Porque los apóstoles estaban ganando almas, ¿mediante qué? Mediante su sabiduría, mediante sus testimonios, mediante la predicación fiel de la palabra de Dios. Amén. Hay muchas iglesias, mi hermano, en estos tiempos que si ellos ven que nosotros empezamos a ganar almas, se van a llenar de celos contra nosotros. Amén. Y nosotros nos llenamos de celos. ¿Tenemos nosotros celos, hermanos? Si vemos que una iglesia está llena, ¿tenemos celos? No. Espero que no tengas celos. Pero de eso habla el tema del domingo, de las iglesias llenas, de las repercusiones de muchas iglesias de ese tipo. De repente tú ves aquí, mi hermano, ¿y qué sientes cuando ves las bancas? Dices, gloria a Dios que ahora somos más, se ve más llenita la iglesia, gloria al Señor. Pero hay veces que nada más estamos 3, 4, 5. ¿Qué sientes? Siento celo santo de decir, ¿por qué prefieren estar allá afuera que venir a la casa de Dios? Los que conocen, a los que se les ha hablado, a los que Dios les ha extendido su mano, de verlos que están necesitando, pero no quieren venir. Prefieren estar allá. Entonces estaban llenos de envidia, ciegos de furor, tenían celos. Dice, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. ¿Qué hicieron? Abusaron de su poder. Tenían la posibilidad, es fácil, nos metemos a la cárcel para que se callen, nos están ganando. Si alguien a nosotros, mi hermano, pero ahora, yo te voy a decir esto, mi hermano. Si una iglesia gana más almas que nosotros, sentamos celos santos. Sí, híjoles, tenemos que echarle más ganas. A final de cuentas, las almas son del Señor, aunque muchos no lo vean.
Las almas son de Cristo, no son de nosotros, no son de Casa de Oración Fuentes de Agua Viva, son del Señor Jesucristo. ¿Qué importa si se congregan aquí o allá? Pero que se congreguen, ¿no? Entonces, si nosotros sentimos celos, sean celos santos como el Señor. ¿De qué? Inclusive nosotros muchas veces tal vez conozcamos a alguien que vive muy lejos y no pueda venir aquí. No seamos también necios, hermano, no seamos prudentes de que si alguien vive hasta allá, hasta el desierto de los leones y querramos que venga aquí, le encontraremos un lugarcito por allá. Por allá el Señor tal vez, pero Dios nos usa a nosotros como instrumentos, como lo estaban haciendo Pedro y Juan. ¿Te das cuenta de que dice que el grupo de los saduceos, o sea que era como un partido, era una secta, mi hermano? ¿Por qué se dice que era una secta? Porque no creían en la resurrección. Cualquier religión, la que sea, por muy grande que sea, que no reconozca a Jesucristo como Señor de todo, que no crea en la resurrección, que no crea en el perdón de pecados por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, no son nuestros hermanos. Esas son sectas, mi hermano. A eso se le conoce como una secta. ¿Los testigos de Jehová son una secta? Sí, son una secta. Los mormones son una secta. Hablan de Cristo como nosotros también, pero hablan de un Cristo alcahuete que los deja hacer lo que se les pegue su gana. Ellos pueden tomar cervezas, ellos pueden hacer esto, se prestan las esposas, hacen muchas cosas y para ellos normal. Además, ellos están violando un mandamiento que el apóstol Pablo realmente señaló con mucho énfasis. Dice que si viniera un ángel, inclusive un ángel, y te predicara un evangelio diferente al que está aquí, sea anatema. ¿Qué dice? Que sea maldito. Y ellos tienen un libro, el famoso libro del Mormón. Cuenta su fundador, Joseph Smith, que un ángel, Maroni creo que se llama, vino y le dio esa revelación del evangelio. Por eso es de que ellos están condenados, mi hermanos, y nosotros no nos pongamos a contender, a enseñarles nuestro conocimiento. No, hermano, se trata de ganar almas por medio, no de cómo les hablo bonito. Mira, Cristo te va a solucionar tu vida, todo, te va a hacer rico, va a haber prosperidad en tu vida, va a haber milagros, sí los va a haber. Pero digámosle, Cristo quiere salvar tu alma, Cristo quiere perdonarte tus pecados, Cristo quiere que vivas en la eternidad con Él. Eso es más que un milagro, eso es más que prosperidad, eso es más que, híjoles, eso no es todo. Los saduceos no creían en eso. ¿Te imaginas cómo sería? ¿Cuál es una de las esperanzas del cristiano? La resurrección. ¿De qué? De que Cristo, si nosotros morimos antes de que Cristo venga, Cristo nos va a levantar del sepulcro y nos va a llevar con Él. Pero si no, Cristo nos va a recoger en su segunda venida. Quítale eso al evangelio, comienza a perder lo valioso. Quítale que Cristo limpia pecados y perdona, limpia vidas y perdona pecados. No tiene sentido. ¿Cuál es la diferencia de la vida de hoy? Podemos hacer todo lo que querramos y no pasa nada. Pero ahí está el poder y el valor de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y aparte de eso, el premio. Que un día vamos a estar en un mundo libre de todo lo que podemos. ¿Qué batallas aquí, mi hermano? Con eso que batallas, allá no va a haber eso. Allá no va a estar eso. ¿Tienes problemas con el vecino? Allá no va a haber vecinos mitoteros, peleoneros. Allá no va a haber nada. Es un mundo, es un reino libre de todas las cosas que hay en este mundo. No va a haber peleoneros como los saduceos. No va a haber quien abuse de poder como los saduceos. Entonces, ¿te das cuenta de lo que se estaban perdiendo ellos por no creer en la resurrección? Dice, los pusieron en la cárcel pública. Entonces, eso es abuso de poder, hermano. Pero fíjate que se continúa diciendo, mas un ángel del Señor. Y esto es bien curioso porque cuando se habla del ángel del Señor, hay otra nota ahí mismo en el versículo 19 y otra nota en Mateo 1:20 que también hace mención del ángel del Señor. ¿Y qué dice que el ángel del Señor hace
El ángel del Señor va a ayudarnos en las situaciones difíciles, más cuando nosotros estemos cumpliendo meramente con la predicación de la palabra. Nunca va a faltar alguien que quiera ir, diría por ahí, pelo en la sopa, mi hermano. Pero el Señor nos va a ayudar. Cualquiera que sea la situación, mediante la predicación de la palabra, Él nos va a ayudar. ¿Cuál era el título? Perseguidos. ¿Qué decía? Tratan de callar, o sea que van a intentar detener la obra de Dios. Cualquiera que sea la cosa, Dios nos va a ayudar con eso. Pero no nos va a ayudar, tampoco es de que ay, me voy a ir a bailar allá a la disco, me voy a ir a echar unas cumbias y le voy a decir, Señor, pero cuídame, porque ya son las 3 de la mañana y se ve bien solito. Señor, Dios mío, cuídame que no me pase nada. No es de esa manera, mi hermano. Él te va a cuidar si de repente tuviste que a las 3 de la mañana porque se endemonió el hermano fulano. ¿Y cómo? Hay otra pregunta, ¿por qué se endemonió el hermano? Los cristianos no se endemonian. Y si se endemonian, es que entonces aún no han llegado a ser cristianos. Entonces dice que aquí había una encomienda para un siervo del Señor que tiene hasta cierto punto más poder que nosotros. Otra habilidad más grande que nosotros. ¿Cuál es esa? Dice que abriendo de noche las puertas de la cárcel. ¿Cómo las abriría? Son poderosos los ángeles, cada uno de acuerdo a la categoría que Dios les delegó. Está el mensajero, está el protector, está el guerrero. Y hay varios tipos de ángeles. Algún día hablaremos de los ángeles que se mencionan ahí en la Biblia. Entonces, el ángel del Señor acampa al lado de ¿qué? De los que le temen, dice el hermanito Pablo, y los defiende. Este ángel mandado por el Señor, sabiendo que los habían encarcelado, ¿qué era eso? Iban a interrumpir la obra del Señor, y el Señor no va a permitir que su obra se interrumpa. Y eso tenemos que tenerlo bien claro. Tenemos que confiar en de que a pesar de que nuestros ojos estén viendo que ya se acabó, no. Cuando el pueblo de Israel, mi hermano, salió libre de Egipto, iban bien contentos. Pero ¿qué pasó cuando el pueblo de Israel iba caminando por horas, y de repente vio que estaba el mar, que se les estaba atravesando el mar? ¿Qué pasó? Empezaron a renegar, empezaron a maldecir, empezaron a dudar, empezaron a arrepentirse de haber aceptado la libertad de Dios. Así hay muchos, mi hermano, que hasta el momento Dios los ha libertado ya y se arrepienten de haber aceptado, maldicen de haber aceptado, porque maldecir es de muchas maneras. No tienes que decir maldita sea, no, hay muchas maneras de maldecir, hay muchas maneras de rechazar, de quejarte de la libertad de Dios, porque eres ahora esclavo de Cristo, pero eres libre también, y a veces no, ya no voy a poder hacer esto, ya no voy a poder hacer lo otro. Entonces, algo que pasaba aquí es que la iglesia primitiva estaba bien convencida de que querían ser libres de todo ese tipo de cosas, de las cosas que ellos no podían quitarse. Entonces, el ángel y Dios mismo, viendo que algo se estaba interponiendo para continuar su obra, ¿qué es lo que hace? Manda a sus siervos. Y son bien obedientes y eficaces. ¿Cómo somos nosotros? ¿Somos obedientes? ¿Somos eficaces? Entonces ahí hay un área de oportunidad para que le echemos ganas, hermano. Entonces no solamente abrió las puertas de la cárcel, sino que también los sacó, dice, y sacándolos dijo, id y puestos en pie en el templo. Fue, los liberó, pero aparte les está dando una instrucción que le dijo el Señor. Id y puestos en pie en el templo. Fíjate que esto es muy importante. Puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Hay otra manera en la que Él los pudo haber liberado. Muchas veces nos libera, pero no cumplimos con la encomienda del Señor. Cuando el Señor nos libera, nos dice: ve, ir por todos lados por donde te voy a llevar,
y anuncia mi palabra. De la manera que tú puedas, de la manera que se pueda, anuncia la palabra. Entonces, a veces no lo hacemos, mi hermano. A veces lo queremos hacer por internet. Gloria a Dios, también se vale predicar por internet. Pero si tú estás teniendo muchas personas, muchas almas enfrente, ¿por qué no hacerlo de esa manera? Preguntarle, Señor, aquí estoy, ¿a quién quieres que le predique hoy? Ponme enfrente a aquel que está hambriento de tu palabra. Es lo que yo le pido, Señor, trae aquí a los que están hambrientos. Trae aquí a aquellos que quieren encontrarse contigo. Trae aquí a aquellos que quieren buscar tu rostro, pero no saben cómo hacerlo. Aquellos que tienen, Señor, anemia espiritual. Aquellos que están sedientos y necesitan del agua de vida. Entonces dice, fueron libertados, pero recibieron una instrucción. Yo creo que también nosotros cuando fuimos libertados, también tenemos una instrucción. Entonces, el enemigo siempre va a querer encarcelarnos, mi hermano. Aquí es literal el encarcelamiento, es literal. Pero hay un encarcelamiento, mi hermano, aquí en el campo de batalla, aquí en la mente. ¿Por qué? Porque a veces tú estás pensando ¿qué? Pero en realidad no está pasando nada. En tu mente están pasando tantas cosas que todos te odian, que están hablando mal de ti. Te está llenando de cabeza el enemigo de nuestras almas, tu cabeza de tantas cosas. No, es que ya me dije, ya Patricio está hablando de ti. Y aparte se junta con el hermano Pedrito, hermano Jorge, hermano Genio, están todos hablando de ti. Y si tú le haces caso a eso, te empiezas ¿a qué? A encegar. Te empiezas ¿a qué? A llenar de tantas cosas que te va a traer como consecuencia ¿qué? Que vayas y actúes de una manera incorrecta. Hay reglas, mi hermano, para cuando alguien viene y nos dice que el hermano fulano o que la hermana fulana. Hay reglas. Cuando las conozcamos hablaremos de cómo se juzga a un hermano, cómo se lleva a cabo un juicio en la iglesia, que es un tema muy, muy importante. Lo veremos cuáles son los pasos que tenemos que seguir y Dios nos va a ayudar. Pero si nos comemos todo, mi hermano, vamos a estar encarcelados en nuestra mente. No, ya no voy a ir porque pues hay puros hipócritas. Y es lo que usualmente piensa el que dice eso. O sea, todos son hipócritas, pero tú no. Sin darte cuenta de la torpeza en la que estás metido por andar haciendo caso a alguien que no ves. Le crees al padre de mentira, pero no le crees al padre de verdad. Andas en el mundo llenándote de basura la mente con tantas cosas, pero no quieres venir aquí a limpiarte de todas esas cosas. Entonces, muchas veces nosotros nos encarcelamos haciéndole caso al enemigo de nuestras almas. Y entonces cuando Dios nos saque de eso, es tan fácil como que es bien sencillo, así como en un vaso de agua. Nos estamos ahogando en un vaso de agua, estamos ardiendo de odio, estamos ardiendo de coraje, de celos, de ira, de tantas cosas, pero es tan sencillo nada más con sacar la cabecita y no ha pasado absolutamente nada. ¿No te ha pasado que a veces en tu mente pasan tantas cosas y de repente como que Dios te dice, despierta, y no ha pasado absolutamente nada? Es tu mente, ese es el campo de batalla. Ahí es la guerra espiritual. No es de que tengo el poder, tengo la espada. No, mi hermano. Aquí es el campo de batalla para la guerra espiritual. Entonces, es tan sencillo como pedirle a Dios ayuda y que te liberte. Pero si tú le temes, Dios no va a dudar en mandar a sus siervos. A veces los ángeles, mi hermano, pueden ser ángeles como este. No, la Biblia no los describe, si tenían alas, si tenían no se describe cómo son los ángeles, pero sí se describe que tienen un poder especial dado por Dios. Pero a veces el ángel del Señor, mi hermano, vas a ser tú. Y tú eres el que vas a ir a libertar a aquel que ya siente que Chucky le está jalando los pies, aquel que ya anda viendo monos con trinchetes en todos lados. Tú vas a ser el ángel del Señor que le va a ir a hablar la palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Santo Dios.
qué sorpresa se llevaron. Versículo 23, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. El Señor es poderoso, mi hermano. El Señor es sabio. El Señor sabe cómo nos va a sacar de la situación en la que estés. Cómo te va a sacar en la situación en la que estés. No dudes. Por muy imposible, horrible, y estés sufriendo, llorando, doliéndote, por mucho que sea eso, el Señor te va a sacar de esa situación. Lo que tienes que hacer es solamente confiar en Él, mantenerte confiando en Él. Él sí soluciona cosas, pero vamos en el orden. Hemos hablado que es orden. Primero deja que te limpie, que te quite los pecados, primero a ti, y después a lo demás, después que vengan los milagros, después que vengan lo que tú puedas estar necesitando, pero primero lo más valioso, tu alma. Entonces, cualquiera que sea tu situación, que ya letra te está hablando porque te va a embargar, que confía en el Señor. También Dios es el Dios de la economía, Dios es el Dios de todo. No es solamente Dios aquí en la iglesia y ya salimos, ya estamos desprotegidos. No, mi hermano, Dios es Dios de todo. Todo lo que hay aquí ha sido creado porque nuestro Dios quiso que fuera creado. Gloria a Dios. Confiemos en nuestro Señor. ¿Cómo? Él es Dios, hermano. Muchas veces me han dicho: no, es que yo no sé cómo es que yo no puedo entender. Le digo: bienvenido al conocimiento de mi Dios. ¿Pero por qué? Porque precisamente ese es mi Dios. No sabes cómo le va a hacer, porque Él es Dios. ¿Por qué tiene que darme cuentas? ¿Por qué tiene que decirme cómo le voy a hacer? No. Si yo confío en Él, aunque me esté comiendo las uñas de las manos de desesperación, Él obrará en el momento oportuno. Sus maneras no son como nuestras maneras. Nuestros caminos no son como sus caminos. Son más altos, son mucho mejores que. Así lo dijo el profeta Isaías. Entonces, vamos con el 25. 24. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero fíjate la necedad, mi hermano, que eso también es un milagro. O sea que el milagro no es solamente que el cojo pueda caminar, que la mano de piedra, la mano tiesa ahora se pueda mover, que el ciego vea. No solamente esos son milagros, estos también son milagros. Yo creo que yo lo personal, ahora con conocimiento de la palabra, me pondría a pensar: híjoles, no, estamos peleando contra el mismo Dios. Pero sin conocimiento, ¿a poco no reaccionamos igual que ellos? En vez de que nos unamos, dice por ahí un dicho bien sabio: si no puedes con el enemigo, únete a él. Si no puedes, nunca vamos a poder con Dios. Pero no, queremos seguir yendo en contra de la voluntad de Dios. Y le echamos unas ganas y somos bien aferrados a ir en contra de la voluntad de Dios. Pero si cambiáramos las cosas y de repente ahí, creo que el botón aquí estaba en modo rebelde, modo ir en contra. Si lo ponemos donde es y veamos, cuando ya estamos en la voluntad de Dios, ya no perseveramos como cuando íbamos en contra de la voluntad de Dios. Ojalá que así como íbamos y éramos aferrados a ir en contra y no queríamos que nos hablaran de la palabra y no hacíamos caso por lo que sea, ojalá usemos ese ímpetu, esas ganas de ir en contra. ¿Ahora qué? En contra de este mundo. Pero no, ahí sí ya nos damos con: ya no puedo, no, es que está bien difícil. Pero ¿cómo no decías que no podías? Estaba difícil cuando estabas yendo en contra de la voluntad de Dios. Eso es lo que estaban haciendo los saduceos. Pero ellos, que decían: somos los portadores, somos los portavoces de Dios. Nosotros somos los meros que sabemos la palabra de Dios. Pero estaban yendo en contra. Y no se daban por vencidos, estaban. ¿Qué decía? ¿Qué te mencioné cuando decía que les dieron celos? ¿Estaban ciegos? Sí, estaban ciegos. Su furor, su coraje, sus celos los habían cegado. No podían ver la obra de Dios. Yo antes me hubiera doblegado. Santo Dios, ¿cómo le hicieron? No pueden decir que
Eran como el Chapo, que hicieron un túnel y tantas cosas, porque en ese momento no existía nada de eso. Entonces el Chapo usó sus tácticas. Las tácticas de Dios todas son más grandes y efectivas. ¿Cómo te va a sacar del problema, mi hermano? ¿Cómo te va a sacar por andar predicando la palabra de Dios? Dios sabe, confía en Él. No dudes de Él. Versículo 25. Ahí ya estaban empezando a decir, ¿cómo van? ¿Qué va a acabar todo esto? Versículo 25. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Santo Dios. Los habían encarcelado por esa causa y otra vez, ¿cómo lo hicieron? ¿Quién sabe? Pero otra vez ya andan allá predicando. Así muchas veces va a ser con nosotros. Nos van a decir que somos hipócritas, que nada más estamos perdiendo el tiempo, que religiosos, que la Virgen de Guadalupe es la que nos va a salvar, que nos arrepintamos. Y una vez me dijeron a mí, ahora arrepiéntete porque si no, te vas a condenar por no querer y aceptar a la Virgen de Guadalupe. Pero yo con toda la confianza de decirle, yo sé que un ídolo nada es, como decía el apóstol Pablo. Pero nos van a decir todo ese tipo de cosas. Arrepiéntete porque San Juditas te va a castigar. La Virgen te va a castigar. Mira, no la ves, mírala bien bonita. Te está diciendo con mucho amor, mira, ¿por qué me desprecias? Había un hermano que decía que en la guerra espiritual, él le gustaba mucho la guerra espiritual. Y entonces él decía una vez, ¿qué cree, hermano? Dice que estaba frente a una virgen y que la Virgen le hablaba. Literal. Él cuenta que la Virgen le hablaba y le decía, ¿por qué me desprecias, hijo? ¿Qué no ves que soy tu madre? Y dice que él le dijo, te reprendo, Satanás, tú no eres nada de mí. Y dice que al instante se convirtió en serpiente. Porque es el diablo. Entonces, fíjate lo que estaba pasando en ese momento. Hasta este versículo, mi hermano, te voy a dar este resumen. No hay cárcel tan oscura ni tan segura que Dios no pueda visitar a su gente en ella. ¿Lo crees? Amén. Y si le place, sacarlos de ahí. ¿Lo crees? Amén. La recuperación de las enfermedades, la liberación de los problemas son concedidas no para que disfrutemos de las consolaciones de la vida, sino para que Dios sea honrado con los servicios de nuestra vida, con la predicación de la palabra, dándole la gloria con los poderosos testimonios que podamos tener. Pero sería mucho más poderoso tu testimonio si lo fundamentas con palabra, mi hermano. Habrá veces que hay quienes no la puedan entender, suéltaselos como Dios te dé. Pero si tú lo fundamentas con palabra y te enseñas a hablar más la palabra para que usar tus propias palabras, eso va a tener mucho más impacto, hermano. Entonces, no es propio que los predicadores del Evangelio de Cristo se escondan en rincones cuando tienen la oportunidad de predicar la palabra a una congregación. Aquí cuando hablamos de congregación no es solamente como estamos aquí reunidos en la casa de Dios, es allá afuera, donde hay 1, 2 o 3 o 4. Si tenemos la oportunidad, hagámoslo, pensamos la pena. ¿Cómo para empinarnos las caguamas? ¿Cómo para irnos a meter a los tuburios? ¿Cómo un patoso? ¿No nos da vergüenza? Pero para predicar la palabra de Dios, esa sí me da vergüenza. No me daba vergüenza alburear, no me daba vergüenza decir majaderías, no me daba vergüenza andar hablando chismes, andar murmurando Pero para predicar la palabra de Dios, ahí sí nos da vergüenza. ¿Por qué? Debemos predicar a los más viles, cuyas almas son tan preciosas para Cristo como las almas de los más nobles. Habladle a todos, porque todos están incluidos. Hablemos como los que deciden defender, vivir y morir por algo. Así lo hizo Cristo. Así lo hicieron los apóstoles. Decid todas las palabras de esta vida celestial divina, comparada con la cual no merece el nombre de vida en esta actual vida terrenal. ¿Entiendes eso? Ay, aquí en esta vida. Es que en esta vida
pues todo se vale. Es que la vida es corta y tantas cosas. Esta vida no merece ser llamada vida, porque a los creyentes nosotros sabemos que la verdadera vida está allá. Las palabras de vida que el Espíritu Santo pone en nuestra boca, las palabras del Evangelio son palabras de vida, palabras por las cuales podemos o pueden ser salvados. Qué desdichados son los que se sienten angustiados por el éxito del Evangelio. Qué desdichados son los que se sienten angustiados por el éxito del Evangelio. ¿Qué es lo que estaba pasando con los saduceos? Se sentían angustiados porque la palabra de Dios seguía ganando terreno. Y eso que les daba celos. Versículo 26. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temía. Pero no creas que eran por buenas gentes, porque eran portadores de la palabra, y la palabra dice que no. Iban con ellos sin violencia, porque dice aquí, porque temían ser apedreados por el pueblo. No es la primera vez que los fariseos, entre comillas, se portaban de una manera civilizada al traer o al inclusive juzgar al pueblo de Dios. Muchas veces se aguantaron las ganas de apedrearlos desde tiempo atrás, pero no lo hacían porque le tenían miedo al pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo sí se agradaba de las palabras del maestro, de los testimonios del maestro. El pueblo era testigo de milagros, maravillas, prodigios que hacía el maestro, de liberaciones demoníacas que nadie podía hacer hasta que pasó el maestro por ahí, de milagros que, híjoles, no se habían podido haber hecho, pero hasta que pasó el maestro. Y por eso no los apedrearon, no por buenas gentes, mi hermano. Eran tremendos los saduceos y los fariseos. Entonces, continuamos con el versículo 27. Cuando los trajeron y los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Aquí hay un punto. ¿Por qué? Eso es una manera irrespetuosa de decir, como si fuera cualquier persona en ese nombre. Dicen por ahí que el enemigo de nuestras almas no puede pronunciar el nombre de Jesús. En las experiencias que yo he tenido con los demonios, mi hermano, cuando alguien se me ha endemoniado, muchas situaciones muy diferentes, yo he visto que no quieren pronunciarlo, pero sí saben cuál es ese nombre. Y sí lo han pronunciado. La Biblia tiene el registro de 2 veces que han pronunciado el nombre de Jesús. Pero cuando tú los tienes ahí, no lo quieren pronunciar. Pero no es el tema. El punto que voy es de que en realidad, ¿por quiénes estaban influenciados los saduceos? Por el enemigo de nuestras almas. Es por eso que se refiere, Satanás se refiere de una manera muy irrespetuosa cuando se dirige a Jesús. Le dice el Nazareno, él ese nombre dice. Y una grandísima diferencia entre los hijos del diablo y los hijos de Dios. Los hijos de Dios, ese nombre es valiosísimo. Ese nombre es bendito. Ese nombre es sagrado para nosotros. Pero para los hijos del diablo, piensan que por no pronunciarlo le quitan el poderío, le quitan la majestuosidad a Cristo. Y no. Entonces es una manera respetuosa de referirse a él, dice, de ese nombre. Versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ahí es donde muchos cristianos se agarran. Ahí te va. Muchas veces, cuando estamos trabajando, nosotros rompemos las reglas. A veces queremos venirnos, no cumplimos con nuestras tareas
según nosotros, por venir a la casa de Dios. Y aparentemente parece que es lo que estamos haciendo aquí, es que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero si tú no das testimonio en tu trabajo a tu jefe, en tu trabajo a todos aquellos que están ahí, ¿cómo les vas a poder hablar de la palabra? La cosa es de que hay una línea, vuelvo a la línea fina que hay allí, entre es mejor, es preferible obedecer a Dios antes que a los hombres, porque es como, por ejemplo, tienes un trabajo, como por ejemplo, hermano, pues tienen un trabajo ahí y tienen que entregarlo y pues están atrasados. Y de repente por ahí sale el Hijo de Dios, el religioso, el que está bien ungido, el que está lleno del Espíritu Santo. No, hermano Patricio, hágale como quiera. Yo a las 4 me voy porque tengo que ir a alabar al Señor. Hermano, pero es que tenemos que echarle ganas. Y no, preferible obedecer a Dios antes que a los hombres. Y aparentemente parece que sí está bien, pero no, porque ahí entran muchos versículos en los cuales Dios nos dice que primero cumplamos con lo que está allá. ¿Por qué? Tenemos una misión allá. No vas a perder tu salvación por no venir un día. Pero ahí pasa la mente perversa que dice, ay, ¿viste lo que el hermano está diciendo? Sí puedo faltar. No, mi hermano, no es un permiso para faltar. Si tú piensas así, estás malentendiendo lo que se está diciendo aquí. Ellos dicen, ¿y por qué? A final de cuentas, estaban desobedeciendo a la autoridad. ¿Pero por qué? Por la predicación de la palabra. Estaban predicando. No se estaban ellos acomodando todo y después pones como pretexto, acabo que el jefe, el patrón es cristiano, lo va a entender. No, mi hermano. Esta era única y exclusivamente por la predicación de la palabra. Y en una circunstancia que el mismo Dios fue el que los sacó de donde estaban. Ellos no se escaparon, hermano. Ellos pudieron haber actuado y decir, ay, vamos a escapar, mira, ya le abrí, vámonos corriendo, vamos a predicar la palabra. No es la manera de Dios. No. ¿Ves cómo es una ligera línea, una línea bien fina? Que aparentemente podemos poner de pretexto que es obedecer a Dios antes que a los hombres y que podemos acomodarlo como sea. No, fue Dios el que lo sacó. Si Dios tiene en ese plan, si es Dios realmente el que está detrás de todo eso, cuando menos, híjole, pues no vamos a acabar hasta como las 8 de la noche. Cuando te des cuenta son las 3, ya acabaron. ¿Por qué? Porque Dios metió su mano. Si es Dios, entonces podrás decirle, jefe, ya acabamos con todo el trabajo, ya cumplí con usted, es necesario que obedezca a mi Dios antes que usted. Pero si lo pones de pretexto para dejar el trabajo tirado, lo pones de pretexto para entonces no estás respaldado por eso. Dios no te va a respaldar, porque así como el patrón tiene responsabilidades con los trabajadores también tienen responsabilidades con el patrón. Amén. Y Cristo lo puso de una manera bien cuadrada. Que lo torzamos nosotros y que lo enchuequemos es otra cosa. Entonces, ¿aquí quién nos sacó? El mismo Dios. ¿Por qué? Porque ellos eran trabajadores de Dios. ¿Ya hace sentido, verdad? Eran trabajadores de Dios, no de los saduceos. Por eso ellos podían decir, es necesario primeramente obedecer a mi patrón antes que a ustedes. Porque ustedes no me salvaron, ustedes no me sostienen, ustedes no son, no, es Él mi proveedor, es Él mi libertador, es Él mi todo. Yo dependo de Él. Es por eso que ellos podían decir eso. Y nosotros a veces no podemos decir eso. Antes que todo, hagamos todo lo que está en nuestras manos para poder cumplir con eso y entonces venir a la casa de nuestro Dios limpios, hablo espiritualmente, limpios, a decirle, Señor, gracias. Porque yo pensé que no iba a entregar el trabajo, no iba a alcanzar a cumplir con ese trabajo, pero gracias a ti, no sé cómo lo hiciste, pero tú eres Dios. Pero aquí estoy, Señor, listo para darte las gracias. Versículo 30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Otra vez, la verdad
la espada, mi hermano, dirigida a donde tiene que ir para cortar todo aquello que debe de ser cortado. Entonces, fíjate, este versículo cuando yo lo estaba meditando, me vino a la mente una parte. ¿Por qué? El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Esa es una verdad. Versículo 31. A este Dios ha exaltado, o sea, ¿quién? A Jesús. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. La base del evangelio, mi hermano. Arrepentimiento y perdón de pecados. Hermano, no prediquemos que Cristo quiere darles que sean exitosos, que Cristo quiere hacerlos ricos, que Cristo quiere que sean perdonados. No, Cristo quiere que te arrepientas para perdonarte tus pecados. Dice entonces, versículo 32, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios. Ahí hay una razón, mi hermano. Yo lo estaba sintiendo cuando estábamos en la alabanza. A todos aquellos que ya están bautizados, a los que se acaban de bautizar, sigue el siguiente paso, el bautismo de fuego. Pídele al Señor que te llene de su Santo Espíritu. Con el Espíritu Santo morando en tu vida va a ser más fácil y vas a poder allá en aquel mundo cruel y crudo, rudo, darle batalla usando las armas que Dios nos da. Pídele el Espíritu Santo. Pero hay una razón por la que Dios da el Espíritu Santo. ¿Qué dice aquí? A los que le obedecen, a los que le obedecieron. Entonces, versículo 33 dice: ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. ¿Por qué? No les gusta la verdad. Al diablo no le gusta la verdad. Al diablo no le gusta escuchar que hay alguien encima de él, hay alguien al que él está sometido. Ese es Cristo. A los hijos del diablo no les gusta que tú les digas que Cristo está por sobre todo. A los de la muerte. Llegan los de la muerte, no, es que es poderosa, ¿no? Que nos ayuda, pero se enoja. A mí me ha tocado predicarle a muchos de la muerte. Y veo que traen su colgantín, por eso yo sé que son de la muerte. Entonces, empiezas aquí a hablarles la verdad y de repente les digo, ¿qué? ¿Y esto qué? No, la muerte. Y siempre lo toco y brincan. Yo no sé por qué siempre brincan cuando les toco la muerte. Yo siempre he dicho que es el fuego que uno trae para con ellos. Porque brincan. No la toques. ¿Por qué? Esta cosa no hace nada. Una simple imagen. Ni siquiera sabes qué es eso. No, es la muerte. ¿Dónde dice? ¿Quién ha visto a la muerte para que tú digas, esta es la muerte? Esos son de lo que ustedes se levantaron. Una calaca nada más. Pero la Biblia no habla de cómo es la muerte. ¿Quién dice que esa es la muerte? Es la imagen que le ha dado el mundo a la muerte. No, es que la muerte puede venir por ti. La muerte va a venir cuando Dios diga que venga. ¿Y sabes qué? No tiene poder sobre mí. No tiene poder sobre mí la muerte, porque Cristo venció la muerte. No, ¿cómo pueden decir? Cristo venció la muerte. No pudo retenerlo, se lo llevó al infierno, sí, pero no pudo retener a mi Cristo. Y mi Cristo, ¿qué hizo? Su Padre lo sacó de ahí y lo llevó al cielo. La muerte no pudo contener a mi Dios. Por eso lo alabo, por eso lo adoro, por eso le confío todo a Él. Porque Él es el principal ejemplo y testigo de que la muerte no tiene control ni tiene potestad sobre los hijos de Dios. Ayer tuvimos una experiencia, hermano Pedro y yo, con el hermano Mauricio, acerca de la muerte, mi hermano. Y toda la mañana me tuvo pensando. Y yo le decía estas palabras: ella no tiene potestad sobre ti. Ella va a venir por ti cuando Dios le diga. Y déjame te digo que Dios dice que no es tu tiempo. Ya luego el domingo les contaremos más de esa anécdota como testimonio. Entonces, hay un punto, mi hermano. Los apóstoles lo señalaron de que ellos habían matado a Cristo. Y de repente ellos se enfurecían por eso. Ahora,
yo digo esto, ¿por qué se enojaban? Si ellos dijeron tiempo atrás, antes de crucificar a Cristo, cuando Pilatos lo tenía, que decían, sí, mátenlo, crucifíquenlo, que su sangre caiga sobre nosotros y nuestros hijos. Eso está escrito en Mateo 27, 25, dice, y respondiendo todo el pueblo, ¿quién? Fariseos, saduceos, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ellos mismos se condenaron. Porque ahora se estaban enojando de que los acusaran de asesinos. Si eso fue lo que hicieron. Al hijo del diablo no le gusta que lo acusen de sus pecados. Por eso es que cuando el Señor habla de los pecados que nosotros tenemos en la predicación, pensamos que es el pastor y le dirigimos nuestro ¿qué? Nuestro celo, nos encegamos de furor contra el pastor, contra el predicador, porque pensamos que él nos anda vigilando y que ya nos cachó. No, es Dios. Se nos olvida que Dios nos está viendo todo el tiempo y que aunque nos escondamos a pecar, ahí está Dios. Y que si Él habla es porque quiere liberarte del pecado. ¿Y qué pasa con el que de repente Dios le habla en la predicación? Mano, te voy a decir una cosa, yo no los conozco. Yo ya bastante tengo con lo que me toca vivir en el trabajo, me toca vivir en el camión todos los días que tengo que salir antes de llegar aquí. Con eso me basta, hermano. Todo como para andarte cuidando, a ver si te estás portando bien. No, mi hermano, yo no sé nada de tu vida. Yo nada más, digo, ahora ya me aprendí los nombres de algunos porque los puse en el certificado de bautismo, pero si no, ni tus apellidos supiera. No sé ni dónde viven, hermanos. Con eso les digo todo, pero mi Dios sí. Y soy un portavoz de Dios. Si tú de repente la luz te alumbra en tus pecados, no soy yo, mi hermano. Es Dios el que te está hablando. Los fariseos, los saduceos se enojaban a muerte y bufaban. Se estaban encegados de odio. ¿Por qué? Porque Cristo ya les había señalado sus pecados. Y les decía cómo era su comportamiento cuando ellos se creían santos. Y la palabra, ahora los apóstoles les seguían diciendo. Les decían que ustedes no tienen autoridad. La autoridad Dios nos la dio. Es a Él al que tenemos que obedecer. Y se enfurecían. Se enojaban. Otra vez a 33. Oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. ¿Cuál es? Ahora sí que uno de los instintos del diablo, ese, matar y robar. Quiere robar tu alma como de lugar. Quiere matarte. Yo les he dicho, anda haciendo pacto con la muerte, mi chavo, y dices que eres bien listo. No sabes ni con quién estás tratando con el diablo. No, que ¿cómo crees que me prometió? ¿Ya leíste las letras chiquitas del pacto que firmaste con él? ¿Tonto? No, tu alma. ¿Por qué? ¿Por 1,000, 2,000, 3,000, 10,000, 100,000 dólares, pesos, euros? Fíjate tu vida, ¿no? Yo no te puedo ver diferente a los demás. Si tú fueras diferente a los demás y estuvieras prosperado, no vivirías en Chimalhuacán. Estarás viviendo en una mansión, por lo menos tendrías eso, pero aún así, tu alma vale mucho más que todo el oro del mundo. Nada más tu pura alma, no la de varios, no. Nada más tu alma. Fíjate el valor que tiene tu alma para Dios. El diablo lo sabe, pero te echa un hueso. Y tú bien contento, ay, mira un hueso que me dieron, creyendo que es lo máximo. ¿Qué hacen? Se enfurecen, nos quieren pegar, nos maldicen, nos dicen groserías. Muchos hacen osadamente algo malo, pero después no toleran oír de lo que hacen, oír de eso, o que se les acuse de ello. No podemos esperar ser redimidos y sanados por Cristo si no nos entregamos para ser mandados por Él. La fe acepta al Salvador en todos sus oficios, porque Él vino, o sea, Cristo, no a salvarnos en nuestros pecados, sino a salvarnos de nuestros pecados, porque ya los cometimos. ¿Viste el juego de palabras qué diferente? Cristo no vino a salvarnos en nuestros pecados, pero es una verdad que se predica, un evangelio contaminado que se predica y que muchos están creyendo en muchas iglesias.
No es lo mismo decir que Cristo nos salva en nuestros pecados, porque muchos piensan eso. Porque ellos dicen que ya oyeron la palabra y que Cristo salva, ellos son, aunque tengan su vida. No, Cristo viene a libertarte de tus pecados. ¿Qué quiere decir eso? Ayudarte a que no peques más delante de Él. A que si tú pecas de adulterio, dejes de adulterar. A que si tú estás pecando porque se te hace fácil, eres mano larga y roba, que ya no robes. A eso vino Cristo, a libertarte de tu pecado, no en tu pecado. O sea, que sigas siendo. Hay narcos que dicen: Señor, bendíceme para que venda toda la carga y no me agarre la policía. Y piensan que esa es una ofensa. Pero ellos piensan que van a ser escuchados por dirigirse a Dios, y no. Y luego no les pasa nada y piensan que Dios los salvó, piensan que Dios los cubrió, piensan que Dios es alcahuete, pero lo siguen pensando así. Y si les dices que no, ¿qué pasa? Se enojan de su pecado. Les dices cuál es su pecado, por bien de ellos, no por señalar, no, para que se dé cuenta y para que se vuelva de su pecado y pueda entonces obtener la bendición de Dios. ¿Y qué pasa? Se enojan. Al soberbio dile: es que en verdad no sabes nada. Al altivo dile: no, ni siquiera te va a escuchar. Al presumido, al vanidoso, dile: es que mira, yo le he dicho a las vanidosas, mira, yo te sigo viendo con 2 manos y 2 piernas igual que las demás mujeres. No porque vas al gimnasio quiere decir que eres más, eres exactamente lo mismo. Al contrario, eres más taruga porque estás aguantando de los manjares que nosotros podemos comer. ¿Y tú? ¿Según para qué? Para estar fitness, para estar en forma. ¿Qué vas a ganar con eso? El ejercicio corporal nada más te beneficia en algo, pero espiritualmente puede que te termine condenándote. ¿Habrá cristianos en el gimnasio? ¿Cristianos gimnastas? Puede que sí, pero yo creo que de 100, 1, escúchalo bien, 1 puede sobrellevar todo eso y lo hace. Dios tendrá un propósito. Casi la mayoría, cuando se dan cuenta de eso, es como los cantantes, deciden dejar mejor todo eso. ¿Por qué? Gloria a Dios, porque se quitan de todo aquello que les pueda estorbar en su caminar para encontrarse con Cristo. Y son pocos los que lo pueden sobrellevar. Muchos en el camino se pierden. Si Cristo hubiera sido enaltecido para dar dominio a Israel, los principales sacerdotes le hubieran dado la bienvenida. Porque ellos pensaban que venía a liberarlos del yugo de Roma. Si les hubiera dado al pueblo lo que pide, le hubieran dado: pásale, Cristo, eres nuestro rey. Aplausos a nuestro presidente, a nuestro gobernador, a nuestro rey. Lo hubieran recibido de esa manera. Pero ellos no entendían que vino a libertarnos, no de los romanos, de sus pecados. Sin embargo, el arrepentimiento y la remisión de pecados son bendiciones que ellos no valoraron ni vieron que las necesitaban. Por tanto, no reconocieron su doctrina en absoluto. Como esto pasa en estos días, donde se obra el arrepentimiento sin falta, garantizado, hay remisión. Versículo 34. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, o sea que no era cualquier persona, era un erudito de la palabra, sabía lo que era la palabra, era sabio, había adquirido sabiduría por medio de la palabra. Dice: venerado, fíjate la diferencia, venerado a adorado, venerado, reconocían su trayectoria. Venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Eso, mi hermano, eso es de sabios, porque se pueden poner a hablar lo que sea enfrente de las personas y no, mi hermano, seamos prudentes al hablar. Esperémonos un momento, busquemos el momento, hagamos el momento y entonces hablemos de lo que estas personas necesitan, están haciendo o están equivocados. A veces en vez de levantarnos, nos vamos a derribar y aún así Dios nos puede decir: ¿por qué hiciste eso?
Te mandé a levantar, no a derribar. Entonces dice, lo sacaron, dice, y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. O sea que la obra no perseveró, se terminó. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Seamos bien sabios también nosotros con eso, mi hermano. No dejemos que nuestros impulsos humanos nos manejen y nos hagan ser ciegos y hagamos cosas que no debemos de hacer. Pensemos como Dios, sintamos como Dios, hablemos como Dios, caminemos como Dios, dirijámonos como Dios, como Cristo, vivamos como Él aquí. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Esas palabras a ellos les pudo haber venido ahora sí, viniendo de uno de ellos, les pudo haber como que entrado en razón. A muchos, pero a muchos, el soberbio, el necio, ellos siguen haciendo lo mismo. Y convinieron con él, entonces los convenció. Y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, pero antes, sus tehuacanazos. A ver si, o sea, bajita la mano. Sí, vamos a hacer caso al consejo, pero no bajita la mano, pues vamos a darles una calentadita para que dejen, a ver si sí dejan. ¿Por qué? Porque son las maneras del diablo. El diablo siempre va a querer, mientras él tenga oportunidad, él nos va a fregar la vida. Él busca nuestro sufrimiento, él busca nuestra vergüenza, él busca muchas cosas. Dice, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús. Otra vez, y los pusieron en libertad. ¿Crees que por buenas gentes? ¿Crees que por la palabra de Gamaliel? En parte sí los hizo como que reflexionar, pero recuerda que le tenían miedo al pueblo. ¿Por qué? Porque eran multitud, eran mayoría. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aquí está. ¿Cómo salieron ellos? Quejándose, diciendo que ya no iban a predicar la palabra porque eso no es lo que les dijeron, porque no habían sido bendecidos, porque no vino el éxito, porque no se ordenó su familia, porque no se le quitaron los pecados, se sigue sintiendo igual. Y tantas cosas que dice el cristiano, el creyente de hoy, que piensa que todo va a desaparecer. ¿Y qué dice aquí? Ellos salieron de la presencia del concilio gozosos. Qué curioso que cristianos le hacen mal y se gozan. Si te están haciendo un mal, mi hermano, tienes todo el derecho de pedir la ayuda de Dios. Pero si es a causa de su palabra, una cosa es ser bendecido, otra cosa es ser bienaventurado. ¿Qué dice aquí? Haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Ves cómo ahí dice nombre con letra mayúscula? Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Los pudo detener y que los hayan golpeado, que los hayan metido a la cárcel? Yo creo que hasta a veces es la fuerza que nos da. Sentirnos gozosos porque hay contras. Hay contras porque estás predicando el evangelio en tu trabajo. Sigue adelante, hermano, no te espantes, Dios está contigo, Dios te va a salvar, la obra es de Él, no es tuya. ¿Que eso pasa en el mercado? No te preocupes, si no te quiso vender el carnicero, te va a vender otro. Dios te va a abrir las puertas, Dios te va a poner los medios, no dudes. Que te corrieron del trabajo, hermano, Dios, tal vez Dios mismo te está sacando de ahí porque tenga otro mejor para ti. O tal vez vas a ir a otra misión. En el trabajo donde dije
que me acusaban de adulterio, mi hermano, que me acusaban de esto, que porque yo hacía estas cosas, yo tuve la mayor tranquilidad. Pero yo decía, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a mantener? No tardó una semana cuando ya tenía otro trabajo, porque yo estaba confiando en Dios. Me estaban despidiendo, no era ojos vistos, pero yo sabía quién estaba detrás de todo eso, y que Satanás estaba ganando almas. Es lo mismo que estábamos haciendo aquí. Al principio se llenaba ahí de personas que necesitan de Dios, se llenaba donde quiera nos encontrábamos. Hasta yo mismo yo decía, ahora qué casualidad que ahora me encuentro por donde quiera personitas que les gusta mucho tomar. Pero empezamos a predicar la palabra de Dios, lo que está escrito ahí. ¿Dónde están? Ahora los vamos a buscar, no los encontramos. ¿Qué pasa con ellos? El enemigo dice, újoles, ahí se está predicando. No es por lo que prediquemos nosotros, no somos nosotros. Se está predicando ahí la palabra fiel de Dios. Están predicando la palabra fielmente como está escrita. Ahí hay poder, me los va a arrebatar. Déjalo, escondo, vente para acá, merenganito. Vámonos para allá, pandilla, porque van a ir los aleluyos. Y estos sí son de dar miedo. Hay muchos que no, nada más van, les hablan, les prometen cosas, les dan un sándwich, un hueso, y ahí están bien contentitos y no pasa nada, sus vidas siguen iguales. Pero nosotros no vamos a darles por su lado, nosotros vamos a arrebatárselos al enemigo de nuestras almas. Por eso es que el diablo los está escondiendo. Date una vuelta ahorita y recuerda lo que hacía antitiempo atrás y vas a ver que no vas a encontrar a ninguno. Ahora nos están costando trabajo encontrarlo, mi hermano. Debemos de ponernos a chillar, no, Señor, no, alegrémonos porque el enemigo, grábate esto, mi hermano, como un consejo que te doy yo como pastor, como ministro, como predicador, grábate esto, es el enemigo el que tiene que ir retrocediendo, no tú, porque luego estás, vete Satanás, vete, no te tengo miedo, vete, y vas retrocediendo. No, es él el que tiene que retroceder, es él el que te tiene que tener miedo, es él el que tiene que huir de ti. ¿Por qué? ¿Por ti? No, porque Cristo está en ti. Es él el que tiene que pasar eso. Por eso yo no me preocupo, hermano. Yo confío totalmente en la palabra. Venimos 3, gloria a Dios. El Señor tenía 5,000. ¿Cuántos estaban ahí con él cuando hizo el milagro de los panes y los peces? De puros hombres, aparte faltan las mujeres. Cuando lo estaban crucificando, cuando fueron a prenderlo, ¿cuántos habían? Cuando estaba crucificado. ¿Por qué debemos de preocuparnos por si vienen o no vienen? La palabra Dios los va a traer. Dios va a traer a los que quieran escuchar su palabra. Pero ¿qué tenemos que tener nosotros? Algo que los apóstoles nos están enseñando en este pasaje. Que aunque nos maldigan, aunque nos saquen la lengua, no nos vamos a poner a llorar, vamos a seguir predicando la palabra de Dios de una manera fiel. No tenemos que cambiar la táctica, porque esto no es una empresa, hermano, esto no es mercadotecnia. Vamos a hacerlo de esta manera, vamos a cantar cantos de estos para que se alegren y vengan todos ahí. Vamos a tener que alcahuetear unas cositas para que vengan. No, mi hermano, tenemos que seguir predicando la palabra de Dios, porque está escrito que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Ya tenemos el poder. Cuando venga el Espíritu Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Cristo va con nosotros por medio de su Espíritu Santo. Pero cuando dicen, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Te lo he dicho, mi hermano, que si el enemigo no te encuentra un pecado, te va a levantar falso testimonio y va a mentir acerca de ti. A mí no me encontró nada. ¿Qué dijo? Que yo estaba adulterando, que yo era padrote. Y a mí me da risa, digo, ay, Satanás, te pudiste buscar otra, pero buscaste, híjoles. ¿Y qué pasó? Me fui a tu trabajo. ¿A qué? Aquí ya predicaste a todos. Quien aceptó, ahora vete a predicar a otro lado. No voy por un sueldo mejor, no voy por una situación mejor, voy porque Dios quiere que predique allá. El primer versículo fue Juan 15:26, este último fue Mateo 5:10 al 12. Y por último, primera de Pedro 4:13,
sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, porque también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. ¿Qué hacían Pedro y Juan cuando los azotaron? Ay, no, Juan, sabes que ya nada más saliendo de ya no vamos a predicar. No, está bien difícil. Te meten a la cárcel, no nos dieron de comer. ¿Qué decían ellos? Alégrate, Juan, porque estamos padeciendo por causa de nuestro Señor. Ahora sí, mi hermano. Donde se obra el arrepentimiento, sin falta va a haber remisión. Eso es bien importante. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén.